A continuación, se va a hacer una pequeña demostración de cómo habría que emplear la hoja de cálculo del dimensionamiento de instalaciones de energía solar para agua caliente sanitaria que está a disposición de los alumnos en la plataforma de teleformación. Es destacable como los valores que va a haber que editar o va a haber que cambiar son únicamente los que se encuentran en la hoja de cálculo en rojo. En la hoja de cálculo tenemos como uno de los primeros valores que hay que seleccionar o que hay que editar es la provincia en la cual queremos realizar el dimensionado. Como tenemos un desplegable, simplemente en el desplegable podemos seleccionar en qué provincia. En este caso podemos poner la provincia de Zaragoza. Automáticamente, cuando se va seleccionando provincias, te va estableciendo las condiciones de trabajo o las condiciones meteorológicas que tenemos en dichas provincias. Por un lado, características como la latitud o la altitud, y tenemos otros valores como la humedad relativa, velocidad de viento o las temperaturas máximas de verano y en invierno que así se van a tener en cuenta para los cálculos que se hagan más adelante. Al seleccionar la provincia, automáticamente también se obtienen los valores de la temperatura media del agua de red, la temperatura ambiente, la radiación horizontal y los factores K de corrección de la radiación horizontal sobre la superficie que queramos que se indicará su valor un poquito más abajo. La segunda parte, la parte de datos relativos a las necesidades, establece por un lado número de ocupantes. Los números de ocupantes hay que, si se sabe, que se pone su valor directamente, y si no podemos ir al número de ocupantes que establece el código técnico en función del número de dormitorios que hay en el edificio. En este caso podemos poner una vivienda unifamiliar en la cual tenemos, vamos a poner 4 ocupantes. El consumo por ocupante en litros día se saca también directamente, se obtiene también directamente de las tablas de referencia del código técnico. En este caso, 30 litros por día. Si hubiera sido un edificio en cuenta de unifamiliar, multifamiliar, pues pasaríamos a 22 litros por día. ¿Vale? Son las demandas de referencia. Podríamos dejarlo perfectamente en 22. Temperatura de utilización. La temperatura de utilización marca la temperatura media en la cual nosotros vamos a tener utilización de ACS. Este valor no es una constante, pero al realizar el cálculo por el método mensual hay que establecer un valor medio. Lo habitual es hablar en sistemas de energía solar para ACS de 45 grados. La última parte que tenemos aquí, o la siguiente parte que tenemos aquí, establece los porcentajes de ocupación del edificio. Si nosotros consideramos un edificio en el cual vamos a tener un porcentaje de ocupación pleno anual, pues podemos introducir un 100%. Si nosotros tuviéramos un porcentaje de ocupación bajo en el periodo vacacional, podríamos poner un 50 o un 30% en los meses de agosto, o un 70%. En este caso estaríamos indicando como tenemos una demanda de agua menor, por tanto una demanda energética menor en los meses de julio, agosto y septiembre. ¿Vale? Para un primer cálculo consideramos una demanda constante, pero que sepamos que nosotros podemos parametrizar si deseamos indicar o si deseamos simular un edificio que tenga unos porcentajes de ocupación bajos en el periodo vacacional o en cualquier otro periodo del año. Una siguiente parte son los valores relativos a las características del sistema. Por un lado tenemos la superficie útil del colector. En ella hay que indicar los metros cuadrados de captación que tiene dicho colector. Lo habitual estará en todos los colectores del mercado rondando los 2 metros cuadrados. 1,7, 2,2, 2,5, dependiendo del tipo de fabricante, en torno a 2. El siguiente valor es el rendimiento máximo del colector, es el rendimiento que aparecía en la curva del colector como el primer valor que teníamos, como ese rendimiento máximo, a partir del cual ya todos los rendimientos instantáneos ya eran inferiores. En los colectores estarán en torno al 75%, dependiendo del tipo de tecnología y fabricante. Si estamos en colectores de tubos de vacío, pues quizá tendremos un rendimiento máximo un poquito inferior en un inicio, aunque a cambio tendremos un coeficiente global de pérdidas mucho más inferior. El siguiente valor es el coeficiente global de pérdidas. Dependiendo del tipo de tecnología podemos estar en 1,8, 3 o 3,5, 4, dependiendo del tipo de fabricante. En algunos catálogos lo veremos como el factor K1. En este caso podemos poner un coeficiente global de 4.
El volumen de acumulación, ese ratio, lo que va a establecer es los litros de acumulación solar que vamos a tener, los litros de acumulación de agua que vamos a tener en el depósito de acumulación solar por cada metro cuadrado de captación. Poner un valor demasiado grande va a repercutir en tener un mejor rendimiento de la instalación, pero a cambio vamos a tener una temperatura de acumulación solar bastante más inferior. Si ponemos un valor demasiado bajo, tenemos temperaturas de acumulación muy altas en el depósito de acumulación solar, pero a cambio un rendimiento mucho menor. El código técnico va a fijar o va a acotar este parámetro entre 50 y 180. Dado que el ratio es tan amplio, el ratio de variación entre 50 y 180, lo habitual y lo aconsejable es estar en valores próximos a 80. Con eso vamos a tener un buen rendimiento global de la instalación y vamos a conseguir tener temperaturas adecuadas en el depósito de acumulación solar, sin ser demasiado excesivas, pero tampoco muy bajas, porque si no, no vamos a tener ahorros en la instalación. Los segundos términos que nos solicitan son relativos a los caudales en la parte del circuito primario como en el secundario. Estos dos valores los vamos a pasar un poquito más de alto, ya que son valores que conoceremos cómo realizar el cálculo en la parte del dimensionado de circuitos hidráulicos. Simplemente comentar cómo tenemos aquí valores de 0, 9 y 1 en los calores específicos en el circuito primario y secundario. ¿Vale? A priori esto no hay que variarlo, simplemente indicar que en el caso del secundario tenemos un fluido que es agua, su calor específico es de 1 kilocaloría kilo por grado centígrado, y en el caso de tener anticongelante en el primario, pues tenemos un fluido con un calor específico algo inferior. El intercambiador aquí se expresa en tanto por uno, la eficiencia del intercambiador, independientemente de que sea intercambiador de placas o intercambiador de serpentina, en el caso de tener un depósito interacumulado, tenemos eficiencias altas, superiores al 80%. La última parte que hay que parametrizar, por un lado, es el ángulo de inclinación de los colectores. Lo adecuado pues estar en torno a superior a la latitud del emplazamiento, y lo adecuado es estar en torno a 50-55 grados para así un poco prevenir las posibles sobretemperaturas que pueda haber en periodo de baja ocupación en verano. Es una característica que va a depender mucho del tipo de instalación. En este caso, que estamos haciendo un diseño para Zaragoza y vamos a considerar una ocupación del 100% anual, vamos a poner un ángulo en torno a 55 grados. Es destacable cómo poner ese valor hace que tengamos una captación un poquito inferior en los meses de junio, julio, agosto, y en cambio en los meses de enero, febrero, marzo tenemos una captación buena, y así tenemos una aportación muy buena en dichos meses. Prevenimos el efecto del sobrecalentamiento simplemente con una cuestión de diseño. Si inicialmente yo dejo un colector con los datos que yo he indicado, pues tenemos una curva de este tipo. En este caso tenemos que los ahorros son muy altos, tenemos un grado de ahorro anual de un 95%, luego sería una instalación no adecuada, no cumpliría el código técnico, pero sería una aportación demasiado alta. Y analizando los sobrecalentamientos no lo cumpliría, porque durante más de 3 meses se excede el 100% de la aportación, superando incluso el 110% en alguno de ellos. ¿Vale? Por tanto, sería una instalación no adecuada con este tipo de colector. ¿Vale? Si nosotros tuviéramos un colector que tuviera una área de captación menor, pues con nuestra demanda de agua, en este caso, al bajar automáticamente la superficie del colector por un inferior, pues tenemos que ya se ajusta, tenemos unos ahorros de un 65%, y nuestra demanda de energía, ¿vale?, ha sido cubierta en un 65% por la energía solar térmica. Nosotros podemos ir jugando con esta herramienta, de manera que, bueno, simplemente si nosotros aumentamos nuestra demanda de agua, se ve como rápidamente disminuye esa aportación, porque tenemos más demanda de agua con el mismo colector. Pues quizá en este caso, si hemos puesto un hipotético colector de 1 metro cuadrado, si se pusieran 2 colectores en este caso en lugar de uno, pues ya tendríamos un 82% de cobertura. Aún así, aquí habría que tener cuidado, porque durante 2 meses estamos superando el 100%, y entonces eso ya indicaría que deberíamos de diseñar un sistema de disipación de esos excedentes de energía. Si en el mes de agosto tuviéramos quizá
un porcentaje de ocupación inferior, deberíamos de tenerlo previsto porque en este caso ya tenemos un 120% de aportación en dicho mes, porque estamos teniendo una demanda energética correspondiente a la CS muy baja. En este caso esta instalación ya no cumpliría código técnico porque estaría superando el 110% del grado de cobertura en un mes en concreto, ¿vale? En este caso habría que prevenir eso mediante un tapado parcial de los colectores o algún sistema que disipara esos excedentes de energía, estableciendo otra vez ese 100%, ¿vale? Tendríamos un rango de trabajo más adecuado. Aún así podríamos ajustarlo, quizá en este caso uno de los trucos o uno de los parámetros con los que se podría jugar podría ser ese ratio de acumulación, los litros por metro cuadrado, ¿vale? Variando ese ratio de acumulación también podríamos parametrizar un poco estos ahorros energéticos que tendríamos de manera anual. Al bajar demasiado ese parámetro, ¿vale? Estamos teniendo unos ahorros inferiores, lo que pasa que deberíamos de controlar sobre todo la temperatura en el depósito de acumulación solar, que en ningún momento se disparará, porque si llegáramos en el depósito de acumulación solar a temperaturas próximas a los 85 grados, en el caso de no tener un depósito que fuera de acero inoxidable, pues tendríamos unos problemas irreversibles si se tratara de de un depósito con superficies con una pintura epoxi y un revestimiento vitrificado, como se da en la mayoría de depósitos actuales. Así, simplemente como recordatorio, indicamos que el primero de los pasos que había que hacer sería seleccionar provincia, establecer el número de ocupantes en la vivienda, un consumo de agua por ocupante, ¿vale? Si nosotros tenemos un consumo mayor o si estableciera, pues indicarlo, esos parámetros. Para lo adecuado es establecerlo con la demanda del código técnico que aparece aquí esta tabla. En este caso, si se tratara de una vivienda unifamiliar, estableceríamos un 30 litros por metro cuadrado, ¿vale? Una siguiente parte en la cual estamos hablando del porcentaje de ocupación, deseamos a tener una demanda constante anual, una demanda de agua anual, de manera constante todos los meses, y ya una última parte en la cual hablamos del tipo de colector, de su superficie, del rendimiento que este colector tiene. Podría ser un colector con rendimiento algo más bajo, de su coeficiente de pérdida, una parte correspondiente al diseño hidráulico, la eficiencia del intercambiador, cuántos colectores vamos a tener y su ángulo de inclinación. En este caso, con esta instalación que hemos hecho ahora, pues tenemos un grado de cobertura de un 81% anual, ¿vale? Hay que recordar que estamos hablando de un consumo demasiado bajo para tener un colector de 2 metros cuadrados. Si nosotros ahora estableciéramos una vivienda, si establecemos con 6 ocupantes, pues vamos a tener una aportación bastante inferior con ese mismo colector. Quizá en este caso habría que plantear, si no se cumplirá el código técnico, establecer mayor número de captadores. En este caso tenemos un ahorro casi de un 70%, ¿vale? Tenemos en ningún mes estamos superando el 100% y simplemente con dos captadores de 1,8 metros cuadrados cada uno de ellos, ¿vale? Así con estos parámetros, digamos, con este tipo de instalación estaríamos dimensionando la instalación y el campo de captación solar.